Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Y saludos, amigos. Les habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Amigos míos, hay algo sobre lo que este mundo sepa menos, o esté más confundido, que sobre el profetizado mundo de mañana y su conexión con el propósito que se está llevando a cabo aquí abajo, o incluso con el asunto mismo de la salvación. ¿Por qué esta Babilonia de confusión religiosa? ¿Por qué tan pocos, incluso los que se profesan cristianos, saben qué es la salvación y cómo obtenerla? ¿Por qué casi toda persona religiosa cree lo diametralmente opuesto a la enseñanza básica de Jesucristo y del apóstol Pablo, y, ya que estamos, de los demás apóstoles? ¿Por qué los que se profesan cristianos practican costumbres religiosas que fueron condenadas por Cristo, por los apóstoles y por su Biblia, y que nunca fueron observadas por la iglesia que Jesús sí edificó? La iglesia verdadera original de los días apostólicos, encabezada por Jesucristo, no por ningún hombre, sino encabezada por Jesucristo, quien usó a los apóstoles como sus instrumentos para edificar, expandir y conducir su iglesia. ¿Por qué el evangelio original que Jesús predicó, el mismo evangelio que el apóstol Pablo predicó a los gentiles, parece tan extraño hoy? ¿Por qué la gente piensa que eso suena raro y fanático hoy en día? El tema central de lo que la gente hoy llama cristianismo fundamentalista es la salvación. Entonces, ¿por qué tantos cristianos profesantes no entienden qué es? Y ni siquiera entienden la salvación. Podría ser, amigos míos, porque el Dios Todopoderoso en su Biblia profetizó, cada vez que se mencionaba el futuro de la iglesia cristiana profesante, que él predijo en sus profecías, apostasía. Un apartarse de la verdad, volverse a fábulas en lugar de la verdad. Apartándose de la verdad, volverse a estas fábulas, sinceros, pero engañados. Pues bien, esta oyente tenía esas ideas. Creo que no era oyente habitual, sino alguien que había sido embaucado por este engaño popular. Y quedó bastante sorprendida al oír la verdad en este programa de El Mundo de Mañana. Y así, esta oyente me escribió una carta bastante reprobatoria. De hecho, esta oyente me condenó directamente al infierno. Leí esta carta en el programa anterior y no terminé de comentarla ni de responderla, así que voy a continuar. Aquí está la carta de nuevo. Parece, escribió esta oyente, que usted rechaza el mensaje central mismo de la Biblia. Que, aparte de la expiación de sangre de Cristo, nadie es salvo. El único camino por el cual el hombre puede salvarse y quedar por encima de ella, es decir, por encima de la expiación de sangre de Cristo, como lo más importante, son los 10 mandamientos. Para usted, dice esta oyente, que no había escuchado muchas veces y aparentemente no sabía mucho de lo que predico, para usted la Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito 10 mandamientos, para que todo aquel que los guarde no se pierda, sino que tenga el don de vida eterna. Ahora bien, estoy bastante seguro de que ninguno de ustedes, oyentes habituales, miles y miles de ustedes que han estado escuchando durante años, me ha oído decir algo así, salvo citándolo de esta carta. Y expliqué a fondo en el programa anterior que no hay manera, amigos míos, de deshacerse de sus pecados y reconciliarse con Dios y llegar al punto donde puedan recibir el don de la vida eterna, sino por medio de la sangre de Cristo. Pero, amigos míos, la sangre de Cristo se aplica solo cuando ustedes se arrepienten. Y uno se arrepiente del pecado, y su Biblia dice que, el pecado es la transgresión de la ley, de Dios, 1 de Juan 3, versículo 4, versión King James. El apóstol Pablo dijo que esa ley es espiritual, Romanos 7, versículo 14. El apóstol Pablo dijo aquí, en el 7º capítulo de Romanos, que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7, versículo 12, versión King James. Ustedes saben que mucha gente ha oído muchas cosas que los llevaron a creer que Pablo no dijo nada parecido. Creen que Pablo dijo, bueno, la ley es terrible. La ley fue un error terrible. Dios cometió un error espantoso cuando dio la ley. La ley de Dios está contra nosotros. La ley de Dios es contraria a nuestro mejor interés. Oh, si guardas la ley de Dios, estás perdido. Estás bajo maldición si guardas la ley de Dios. Eso es lo que mucha gente parecía creer. Pero el apóstol Pablo dijo, por tanto, la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7, versículo 12, versión King James.
Y luego, en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Romanos 7, versículo 14. ¿Por qué tanta gente odia la ley? Aquí había alguien, una mujer que odia la ley de Dios. Bueno, ella había estado escuchando muchas ideas populares. Nació en este mundo no hace mucho, porque ninguno de nosotros vive mucho en este lapso de la existencia de esta tierra. Y así, independientemente de su edad ahora, no fue hace mucho cuando nació. Y en el instante en que nació no sabía nada. No tenía ninguna de estas ideas en su cabeza entonces. Ninguna de estas ideas estaba entonces en su mente, todo ha venido después. ¿De dónde las sacó? Pues oyó a otras personas decir esas cosas. Es lo popular de creer. No leyó tales ideas en la Biblia. Y no había escuchado por mucho tiempo, o no me habría acusado de negar la expiación de sangre de Cristo. Porque ustedes han pecado, amigos míos, todos han pecado. Y, el pecado es la transgresión de la ley, primera de Juan 3, versículo 4, y, la paga del pecado es muerte, Romanos 6, versículo 23. Muerte. Esa es la pena del pecado. Y la ley reclama su vida porque la han quebrantado. Y así, están bajo la ley y la ley está sobre ustedes y la ley los posee y tiene un reclamo válido sobre su vida, porque han quebrantado la ley. Ahora Jesucristo vino y tomó sus pecados. Los tomó sobre él y él nunca había pecado. Y pagó la pena por ustedes en su lugar. Pero se aplica solo si y cuando ustedes se arrepienten y se apartan del pecado, que es transgredir la ley de Dios, primera de Juan 3, versículo 4. En otras palabras, apártense de la desobediencia a Dios y vuélvanse a la obediencia a Dios. Amigos míos, ese es el gran tema en todo el universo. Y déjenme decirles, hay una razón por la que Cristo tuvo que morir en la cruz. Amigos míos, ustedes han pecado. Y Jesús fue clavado en la cruz a causa de sus pecados, no pequen más. Y no se aplica hasta después de que se han arrepentido. Bien, ahora sigamos con esto. Usted piensa que la ley fue dada por Dios y que su observancia le dará al hombre una posición justa ante Dios. Eso, dice esta oyente. Estoy citando de nuevo de esta carta que esta mujer me envió, eso es imposible, porque Dios exige absoluta perfección y obediencia y el hombre no puede dar tal obediencia. El hombre ha demostrado ser incapaz de ser justo. Pues bien, les leí en el primer capítulo de Lucas que los padres de Juan el Bautista fueron ambos hallados justos. Y que guardaron los mandamientos de Dios perfectamente, y eso fue antes de que se diera el Espíritu Santo. Fue antes de que pudieran haber tenido realmente el Espíritu Santo, pero si dice aquí que ambos eran justos ante Dios. Andando en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor irreprensibles, Lucas 1, versículo 6, King James Version. Eso está en su Biblia. Así que, aparentemente, esta mujer que escribió esto no había leído mucho su Biblia. Pero expliqué en el programa anterior, amigos míos, que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Y no es ningún amor con el que ustedes nacieron, es el amor de Dios derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5, versículo 5. Y cuando ustedes tienen el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios es activo. Está fluyendo, es dinámico, no es estático. Está moviéndose y fluye hacia ustedes desde Dios. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Él derrama su amor sobre nosotros y en nosotros por medio del Espíritu Santo, y su amor brota de nosotros de regreso a Dios en reverencia y obediencia, adoración, y hacia nuestro prójimo en amor y caridad y paciencia, bondad y benignidad, y en servicio, y en ser buenos, y en amar a nuestros prójimos en toda manera. Ahora, ese es el amor de Dios. Jesús tenía el amor de Dios, cuando en la cruz le habían estado escupiendo en el rostro. Le dieron a beber hiel y vinagre. Le clavaron una lanza en el costado, hasta que gritó de dolor y la sangre brotó a borbotones. Y derramó su sangre hasta la muerte. Pero, mientras estaba allí colgando, muriendo, en lugar de mirar hacia abajo y maldecirlos y decir van al infierno, quiero que Dios los maldiga, ustedes, tales y cuales y todo eso, volvió sus ojos hacia arriba y en su agonía oró. Oh Dios, Padre mío, ten misericordia de esta pobre gente. No saben lo que hacen, Lucas 23, versículo 34, parafraseado. Ese es el amor de Dios, amigos míos. Pero el amor del hombre es amontonar su ira, su enojo, simplemente descargar su ira sobre la gente.
Porque se aman tanto a sí mismos y guardan resentimiento hacia ellos porque creen que los ofendieron. Oh, les digo, la gente sabe tan poco acerca del amor de Dios. Ahora bien, ¿el hombre ha demostrado ser incapaz de ser justo? ¿Dios exige algo absolutamente imposible? ¿Dios exige absoluta perfección y obediencia y el hombre no puede dar tal obediencia? Bueno, amigos míos, déjenme decirles algo. Si ustedes se rinden a Dios, si quieren tener esa obediencia absoluta, si están dispuestos, en lugar de ser tercos y rebeldes, como lo era esta oyente que escribió esta carta, entonces Cristo en ustedes puede guardar los mandamientos. Porque Cristo sí los guardó y Él es el mismo hoy que ayer y lo será por siempre. Y Cristo en ustedes es la única esperanza de gloria. Y como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, sin embargo, vivo, mas no yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de... No mi fe en, sino la fe de, el Hijo de Dios, Gálatas 2, versículo 20. La fe de Cristo puesta en Él. Esa es la única fe que lo salvará. Muy poca gente sabe qué clase de fe se requiere para salvar. La mayoría de la gente piensa que es su fe en Cristo. Bueno, eso es algo que ustedes tienen. Es algo que ustedes aportan. ¿Pueden ustedes aportar aquello que lo salvará? Claro que no. Ahora escuchen. Su obediencia a los mandamientos de Dios no lo salvará. Su fe en Cristo no lo salvará. Pero su rendición a Dios y su disposición a obedecer sus mandamientos, y su fe en Cristo, esas dos cosas harán que la sangre de Cristo se aplique en su vida. Y no me importa cuán podrida, cuán inmunda, cuán sucia haya sido su vida pasada, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como la nieve, Isaías 1, versículo 18. Lavados blancos en la sangre de Cristo. Eso es lo que predicamos. Ustedes serán reconciliados con Dios. Han estado alejados de Dios. Sus pecados los han separado de Dios el Padre. Pero, cuando ustedes se arrepienten y cuando tienen su fe en Cristo, eso no los salva ahora, en absoluto. Pero les diré lo que sí hace, borra su culpa pasada. Ya no hay nada entre ustedes y Dios. Y ustedes están reconciliados con Dios, y siendo reconciliados con Dios. Como les leí en el 5º capítulo de Romanos, del 9 al 11º versículo. Mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, versículos 9 y 10. Ven, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no salvos por la muerte de su Hijo. No dice eso. Sino reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, cuando ustedes están reconciliados con Dios, entonces Dios puede salvarlos y Él promete hacerlo. Pero eso es lo que Dios hace. Y lo que ustedes hacen es arrepentirse y creer en Cristo. Pero lo que ustedes hacen no lo salva. Ténganlo claro, amigos míos. Su obediencia no lo salvará. Su rendición no lo salvará. Su observancia de los mandamientos no lo salvará, y su fe no lo salvará. Pero todas esas cosas pueden reconciliarlos con Dios. Y cuando ustedes hacen esas cosas, cumplen la condición y Dios promete hacer algo para poner su espíritu en ustedes. Y ese es el espíritu, la justicia de Dios. Ese es el amor de Dios derramado en sus corazones. Ese es el amor que guardará los mandamientos de Dios perfectamente, mientras ustedes se rindan, mientras sigan al Espíritu. Y son aquellos que son, guiados por el Espíritu de Dios, hijos de Dios son estos, Romanos 8, versículo 14, y nadie más lo es. Su Biblia, en 7 lugares diferentes del Nuevo Testamento, llama a todos los demás hijos de Satanás el diablo. Elijan, amigos míos. Esa es la palabra de Dios, está en su Biblia. Ahora bien, así como fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, porque Dios lo ha prometido ahora, seremos salvos, ¿cómo? No por su sangre, no por su muerte, sino por su vida, Romanos 5, versículo 10. VIDA. Por su vida. Pero no pueden ser salvos por su vida hasta que hayan aceptado su sangre. Hasta que hayan sido justificados de la culpa pasada. Hasta que la gran pared que ustedes han creado entre Dios y ustedes haya sido derribada, no pueden posiblemente tener acceso a Dios para recibir la salvación. Pero Dios se los ha prometido cuando lo hagan. Bueno, solo quería aclarar eso a medida que avanzamos, porque esta persona que escribió esta carta no entendía nada de eso.
Solo tenía la idea de que su propia fe salvaría, pero que su propia obediencia la pondría bajo maldición y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo más ridículo que jamás hayan oído, que pueden tener fe mientras desobedecen a Dios. Que pueden ser insolentes, pueden desobedecer a Dios, pueden ir en contra de su voluntad. Simplemente tomar su propia voluntad, pero si tienen fe en Cristo, eso los va a salvar. Bien, les voy a mostrar algunas escrituras aquí en un minuto, pero terminemos esta carta primero. Ahora, aquí vamos con lo siguiente: ustedes son un grupo que se enorgullece, acusa a esta mujer de la incredulidad de todo el plan vital de redención y de la divinidad misma de Cristo. Pues bien, eso simplemente no es así. Tal vez sí, no nos enorgullecemos, pero sí tenemos incredulidad respecto de algunas ideas humanas de un plan de redención. O de planes de redención hechos por hombres, pero no del plan de Dios. No del que encuentran en la Biblia, no de lo que Cristo predicó. No de lo que predicó el apóstol Pablo. Porque eso creemos, y eso afirmamos, y eso predicamos. ¿Y la divinidad misma de Cristo? Escuchen eso. Bueno, algunos de ustedes me han escuchado predicar por mucho tiempo y saben cuán falsa es esa afirmación. Yo solo tengo que pedirle a Dios que tenga misericordia de esta pobre alma que dice esas cosas. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, con los que lo persiguieron. Dijo que si a él lo persiguieron, a ustedes los perseguirán, y así lo hacen. Aquí está. Ella dice que, ustedes son un grupo que se enorgullece de la incredulidad de todo el plan vital de redención y de la divinidad misma de Cristo y, por lo tanto, van directamente al infierno. Pues bien, ahí es donde ella nos ha consignado, pero no es donde Dios nos va a consignar. Yo tengo la promesa de Dios. Puedo confiar en eso, mejor que en su acusación. Así que, amigos míos, Jesús dijo que si a él lo persiguieron, a nosotros nos perseguirían si le servimos. Y supongo que, bueno, recibimos nuestra buena ración de ello. Esa es solo una cartita. La mayoría no las leo al aire. Y no son solo cartas. Recibimos persecución de casi todas partes y recibimos bastante, si eso es alguna evidencia, y lo es, si no se la trae uno encima. Les digo, he sabido de personas que van por ahí deliberadamente tratando de hacer cosas que les atraigan persecución, cosas impropias que no se les pide que hagan. Por ejemplo, como negarse a saludar a la bandera y cosas así. Ahora bien, adorar la bandera es otra cosa. Yo no adoraría la bandera de Estados Unidos ni ninguna clase de bandera. Voy a adorar a Cristo y a adorar a Dios Todopoderoso en el cielo. No permitiré que nada más se convierta en otro Dios delante de Él. Pero ciertamente sí saludaré la bandera de Estados Unidos, porque no es más que un símbolo. Y saludarla es simplemente lo mismo que me quitaría el sombrero ante una dama por respeto y para simplemente mostrarle respeto, y un reconocimiento. Y quiero decirles, amigos míos, que debemos mucho respeto a Estados Unidos, a esta nación, este país nuestro, y a la bandera que representa todo eso. Por todo, por todos los privilegios que nos ha dado. Estoy muy agradecido y muy reconocido. Se nos dice en la Biblia que oremos por los reyes y gobernantes. Y en nuestro caso, por el presidente de Estados Unidos, los gobernadores de nuestro estado, los alcaldes de nuestras ciudades. ¿Lo hacen, amigos míos? Deberían. Y deberían estar muy agradecidos por los privilegios. Saben, una cosa es saludar la bandera, reconocer, mostrar respeto. Otra cosa es adorar. Pero algunas personas, supongo, simplemente no entenderán y confundirán ambas, y parecen pensar que podría ser adoración y entonces se niegan siquiera a tener cualquier respeto por la bandera de Estados Unidos. Y se atraen deliberadamente persecución sobre sí mismos. Pues bien, esa no es la clase de persecución de la que Jesús hablaba. Él nos dijo que no hiciéramos nada que mereciera persecución. Pero la vamos a recibir por el simple hecho de seguir a Dios en lugar de a los hombres, de todos modos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 de Timoteo 3, versículo 12. Eso está en su Nuevo Testamento. Ahora, yo creo que ustedes están rechazando. Bueno, acabo de citar el Nuevo Testamento, ¿no es así? Ahora este escritor dice aquí. Esto es lo siguiente en esta carta que esta mujer me escribió: creo que ustedes están rechazando la mayor parte del Nuevo Testamento. Ustedes están atados a obras. Y así dice, trabajándose su propio camino al cielo. Riendo. Bueno, ustedes saben que Jesucristo dijo, nadie subió al cielo.
Juan 3, versículo 13. Y su Biblia dice que, el justo jamás será removido, pero, los impíos no habitarán la tierra, Proverbios 10, versículo 30. Sí, eso está allá en Proverbios 10, versículo 30, creo. Bueno, esta mujer no sabía mucho acerca de lo que sí creemos, o no habría hecho estas acusaciones. Pero dijo que, somos ignorantes de que debemos nacer de nuevo. Y de que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y de que la salvación es un don gratuito, y no algo que podamos ganar por obras. Pues bien, amigos míos, quiero aclarar algo de esto. Aquí hay una persona que está toda confundida. Ahora escuchen, no pueden trabajarse su propio camino al cielo, ni a la salvación, ni a ninguna otra cosa que sea un don de Dios, puedo decirles eso. Y no somos muy ignorantes acerca de nacer de nuevo, amigos míos. Entendemos lo que es nacer de nuevo, pero no mucha gente lo entiende. Mucha gente piensa que estrechar la mano del predicador, o ser sumergido en agua, o saber una palabra clave, o hacer una profesión ante los hombres es nacer de nuevo. Bueno, está muy lejos de serlo. Saben, si la condición de su corazón es correcta, si se han arrepentido, si creen en Cristo, esas cosas que van con ello, podrían ser el comienzo. Podrían significar que ustedes son engendrados de Dios al recibir su Espíritu Santo, pero cuando nazcan de Dios, amigos míos, ya no serán mortales, serán inmortales. Ya no serán humanos, serán divinos, lo crean o no, y eso es lo que su Biblia enseña. No muchos de ustedes tienen la más mínima concepción de lo que significa nacer de nuevo. Bueno, ciertamente creemos en eso. Y nacer de nuevo es un cambio completo. No es solo un cambio de mente y un cambio de actitud, ese es el comienzo. Es un cambio total, incluso de composición, de modo que ya no serán carne y sangre. Sí, y es un don gratuito, pero hay condiciones. Y no lo ganan por sus obras, y no lo ganan por su fe, lo reciben como un don de Dios, pero Dios no lo dará a menos que ustedes cumplan ciertas condiciones. Ahora vamos a eso. Pues bien, esta carta concluye así: Cristo fue Dios en forma de hombre, quien fue a la cruz para que pudiéramos ser salvos, no un mero mensajero de Dios. Eso fue más bien, creo, con intención de burla, porque yo en ocasiones, y en el tiempo en que esa carta fue escrita, hace tiempo, había estado diciendo bastante, citando cómo Jesús era el mismo mensajero de Dios. Ahora bien, por supuesto, yo solo estaba leyendo lo de la Escritura. Y espero que quien haya escrito esto crea en la Escritura. Pero ustedes leen aquí en el 3er capítulo de Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, ese es Cristo, y el ángel, mensajero, del pacto, a quien deseáis vosotros. Malaquías 3, versículo 1. Sí, él fue un mensajero. Jesucristo fue un mensajero portador de un mensaje. Fue más que un mensajero. Tiene muchos oficios. Ahora es el sumo sacerdote. Ha sido un mensajero, es la palabra de Dios, el Logos, y también es el Salvador. Saben, él tiene muchos oficios, y el hecho de ser mensajero no anula su capacidad de salvarnos, ni el hecho de que ahora es el sumo sacerdote y que viene como el Rey de Reyes para gobernar sobre todo el mundo, y más nos vale darnos cuenta de ello. Bueno, amigos míos, cuando los ciegos guían a los ciegos, todos caen en el hoyo. Pues que Dios nos ayude entonces a abrir los ojos. Dios nos ayude. Ahora quiero que escuchen las mismas palabras de Jesús en Marcos, capítulo 4, y los versículos del 6 al 9. Acerca de esa gente que quiere creer en Cristo y su fe en Cristo, piensan que su propia fe los salvará. Y quieren adorar a Cristo, pero sin obediencia. No quieren obedecerle. No quieren obedecer a Dios. No creen en los mandamientos de Dios. Se burlan de ellos y dicen que nosotros creemos que Dios dijo que amó tanto al mundo que dio a su unigénito 10 mandamientos. De todas las tonterías que he oído, esa se lleva el primer premio. Ahora, esto es lo que dijo Jesús en el capítulo 7 de Marcos. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7, versículos 7 y 8. Y de ese modo le adoran en vano. Bien rechazáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, Marcos 7, versículo 9. Vayan al capítulo 7 de Marcos, versículos del 6 al 9, en su Biblia. Saben que Judas escribe: Amados,
Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1, versículos 3 y 4. La lascivia es licencia para quebrantar la ley de Dios, convertir la gracia en licencia para desobedecer a Dios. Con la idea de que se puede quebrantar la ley de Dios y que eso está bien. Así que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al único Señor Dios, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1, versículo 4. Eso es Judas, versículos 3 y 4. Sí, amigos míos, aún antes de que el Nuevo Testamento fuera completamente escrito, hombres impíos se habían introducido en la Iglesia para corromperla. Convirtiendo la gracia en licencia, libertad sin freno, abuso del privilegio para desobedecer a Dios. Ahora, amigos míos, si van a Tito, capítulo 1, versículo 16, leerán esto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1, versículo 16. Y en 1 de Juan 2, versículo 4 leen. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 de Juan 2, versículo 4. Bueno, amigos míos, apenas he comenzado de nuevo y quiero entrar en este asunto, que es la salvación. ¿Cómo puede uno ser salvo? Quiero decirles, amigos míos, que no hay absolutamente nada en lo que nuestro mundo occidental de la cristiandad esté más confundido que en ese punto. Obtengan nuestro folleto sobre el bautismo en agua y escriban también por el folleto qué clase de fe se requiere para la salvación. Consigan ese folleto, les va a abrir los ojos. Muchos creen que están convertidos y salvos, y no lo están en absoluto. Han sido mal guiados y desorientados. Gente sincera, gente honesta, simplemente han sido engañados. No conocen el camino. Han estado confundidos. Ahora bien, no les va a costar nada y no les va a hacer daño averiguarlo. Así que, hasta mañana entonces, adiós, amigos.